En este vídeo número 5 vamos a ver los rendimientos de trabajo. Están regulados en la ley en el artículo 17 a 20 y en el reglamento lo relativo a las dietas en el artículo 9. En los rendimientos de trabajo se van a determinar el rendimiento neto por la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos deducibles. Al rendimiento neto todavía cabría aplicarle alguna reducción que veremos. Dentro de los ingresos, el ingreso o rendimiento íntegro de trabajo, la ley enumera a los sueldos, las prestaciones por desempleo, las remuneraciones en concepto de gasto de representación, las dietas y asignaciones para gastos de viaje sin perjuicio de lo que establezca el reglamento, me remito al artículo 9, las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones. El punto número 2 dice que en todo caso tendrán la consideración de rendimientos de trabajo las pensiones y haberes pasivos de los regímenes públicos de la seguridad social, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones hayan dado lugar o hayan sido gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Bueno, como veis, la lista es bastante amplia y en resumen, o de lo cabe destacar, los sueldos y los salarios, las pensiones, las prestaciones de la seguridad social, cualquiera que sea la causa, excepto, ya vimos en el artículo 7 que quedaban exentas las prestaciones por incapacidad permanente absoluta y por gran invalidez. Las demás todas se van a considerar rendimientos de trabajo con independencia de la persona que lo haya generado. Incluso cuando un autónomo cobra una prestación de la seguridad social porque esté de baja, no se va a considerar rendimiento de la actividad económica, sino rendimiento de trabajo. Cuando se cobra el plan de pensiones se va a considerar también rendimiento de trabajo. Si bien en este caso y en otros, donde los rendimientos se perciban de manera irregular en el tiempo, va a haber, según el artículo 18.2, una reducción del 30%. Es decir, tributará el 100% de los rendimientos regulares, o se va a considerar rendimiento íntegro el 100% de los rendimientos regulares y el 70% de los rendimientos irregulares. Así, cuando os encontréis con remuneraciones que sean premios, por ejemplo, a la permanencia en una empresa durante X años, va a tener la consideración de rendimiento irregular. Y cuando se cobre un plan de pensiones, también se habrá generado normalmente en más de un año y va a tener esta misma consideración. Cuando se cobre de golpe, lógicamente, porque si se está cobrando por mensualidades, pues será el importe de las mensualidades que se hayan percibido en el periodo impositivo las que sean renta de trabajo de carácter regular. Para obtener el rendimiento neto, a los ingresos íntegros le quitamos las deducciones, solamente las del artículo 19 que están específicamente señaladas. Son las cotizaciones de la seguridad social, detracciones de derechos pasivos, cotizaciones a colegios de huérfanos, cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales,
cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios relacionados con la percepción de rendimientos de trabajo y con el límite de 300 euros anuales y 2.000 euros en concepto de gastos de difícil justificación. Como tarea vamos a hacer supuestos de cálculo del rendimiento de trabajo y lo vamos a hacer a mano y lo vamos a hacer en el programa Padre. En el programa Padre se puede trabajar de manera muy ágil porque cambiando parámetros podemos ver el comportamiento del programa, como puede ser la reducción del artículo 20, que es una reducción solamente para quien perciba rendimientos de trabajo netos inferiores a 14.450 euros, siempre que no tenga excluida la renta exenta, otras distintas de las de trabajo que superen los 6.500 euros. La minoración será para contribuyentes con rendimientos netos de trabajo inferiores o iguales a 11.250 la cantidad de 3.700. Y para los contribuyentes que tengan rendimientos netos de trabajo comprendidos entre 11.250 y 14.450, una fórmula 3.700 menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento de trabajo y 11.250 euros anuales. Esta es una fórmula para matizar, hacer de manera gradual la reducción desde el máximo de 3.700 euros para rentas o rendimientos netos inferiores a 11.250, ir graduándolo hasta los rendimientos netos de 14.450, porque por encima de esto no hay reducción ninguna. Por eso digo que es interesante que hagáis supuestos en el programa Padre y cambiéis los rendimientos para ver cómo se comporta en la reducción, si la mete el programa, si no la mete, y hacer la mano también. Vamos a ver algún ejemplo en el propio programa Padre. Como vemos, los rendimientos de trabajo pueden ser regulares e irregulares, pero también pueden ser dinerarios o en especie. Hasta ahora hemos hablado de dinerarios. Los rendimientos de trabajo en especie nos tenemos que ir al artículo 42 y siguientes para ver cómo se regulan. Se regulan en el 42 porque son comunes a otro tipo de rendimiento en especie de otros componentes de renta, como el capital mobiliario. El 42 deja exentos o dice que no se consideran rendimientos en especie aquellos rendimientos de trabajo que se refieran a cantidades destinadas a actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado. Tampoco las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro, de accidente laboral o responsabilidad civil del trabajador. Y además, en el punto número 3, dice que estarán exentas las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresas o economatos de carácter social. La utilización de bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado van a quedar exentas también, y las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad que cubra al propio trabajador, al cónyuge y a los descendientes, y con el límite de 500 euros de prima anual. La prestación de servicios de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos a los hijos de sus empleados. Y de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio de transporte con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador.
Como veis, ya dijimos en su día que no todas las exenciones estaban en el artículo 7, sino que había algunas exenciones específicas dentro de la regulación de cada tema. En este caso, la regulación de las rentas en especie de los rendimientos de trabajo. Las demás retribuciones en especie estarán sujetas y no exentas. Y el artículo 43 establece el modo de valorar estas retribuciones. La regla general, dice el punto número 1, se valoran por su valor normal de mercado. Las especialidades, ¿cuáles son? A. En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10% del valor catastral. Si el valor catastral ha sido revisado de conformidad con la normativa catastral, en vez de tomar el 10%, tomaremos el 5% del valor catastral. Y si no hubiera valor catastral a la fecha del devengo, se tomará el 5% de la mitad del valor del coste, puesto que no hay valor catastral. Y luego hay un límite por el cual la valoración del pago en especie no puede superar el 10% de las restantes contraprestaciones de trabajo. Para el caso de los vehículos, la valoración es el 20% anual del coste al que se refiere el párrafo anterior. Y esa valoración se puede reducir hasta en un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente. Son razones e incentivos por razones de política fiscal para que las empresas instar a las empresas o a los contribuyentes a que utilicen vehículos eficientes. Estas son las relacionadas con el trabajo más importantes. Luego es frecuente que haya, por ejemplo, los empleados de banca se les otorgue préstamos con intereses inferiores al mercado, pues también es un pago en especie por esa diferencia. Empleados de eléctricas que pagan el consumo de electricidad más barato que los demás, pues también hay una retribución en especie que está sujeta y no exenta. Y ahora sí pasaremos a ver cómo se liquida en el programa Padre algunos supuestos de estos. Bueno, ahora vamos a ver algunos supuestos en el programa Padre. Lo que tenéis que hacer es entrar aquí en rendimientos de trabajo, página 3, y podéis hacer algunas simulaciones. Por ejemplo, ¿qué ocurriría con un rendimiento íntegro de 13.000 y unos gastos de seguridad social de 1.000? Le dais a aceptar y veis que hay rendimientos íntegros 13.000, 1.000 de gastos, nos da un rendimiento neto de 12.000, hay unos gastos de edificio y justificación fijos de 2.000, por lo tanto el rendimiento neto será 10.000. Y luego aplica una reducción de 2.832,81. Si modificamos y ponemos, por ejemplo, 20.000, le damos a aceptar, rendimiento íntegro serían 20.000, los 1.000 de gastos serían 19.000, los 2.000 fijos, y veis que desaparece la reducción porque tiene un rendimiento neto superior a los 14.000 y algo. Así es como podéis ir haciendo simulaciones. Si el rendimiento neto fuera de los ingresos de 9.000, por ejemplo,
con esos mismos datos nos daría 8.000, 2.000, 6.000 y se llevaría la reducción al máximo, a los 3.700, puesto que es inferior el rendimiento neto a 11.000. Veis los distintos casos. Cuando está por debajo de 11.000, cuando está entre 11.000 y 14.000 y cuando supera los 14.000, como se quita la reducción. Cuando tengamos retribución en especie, por ejemplo, la vivienda habitual, calculamos, ya sabéis, el 10% o el 5% del valor catastral, según esté revisado o no, con el límite del 10%. Y hay que sumarle casi siempre a la retribución en especie los ingresos a cuenta que haya hecho la empresa. En la práctica esto vendrá en los certificados. Por ejemplo, si la valoración, vamos a ponerle más rendimiento, 20.000 euros, y hay un rendimiento en especie cuya valoración son 3.000, con el ingreso a cuenta que sea. Dependerá del el tipo de retención que tenga este trabajador. Vamos a suponer 300 euros. Seguridad social lo dejamos igual. Si la empresa paga en plan de pensiones, pues también vendrá reflejado, sería en la cantidad. Aquí no hay ingreso a cuenta, vamos a suponer que la empresa ha contribuido con 600 euros al plan de pensiones y hay que ponerle el régimen del plan de pensiones aplicable. Le ponemos el 1. Vamos a suponer que recibió un premio. Aquí en los 20.000 euros hay un premio de 1.000 euros por permanencia. Como es irregular, esos 1.000 euros darían derecho a una reducción de 300. Pues lo pondríamos ahí. Si el trabajador estuviera discapacitado, marcamos, puesto que tendría también un beneficio adicional. Y vamos viendo el comportamiento, ¿no? Aquí tenéis los rendimientos en especie, como ha sumado las entregas a cuenta, que también estarán luego como entregado para el cálculo de la cuota diferencial. Y los planes de pensiones vendrá aquí el ingreso en los rendimientos, pero también vendrá la reducción a la base imponible por aportaciones. O sea, en el momento, por una parte van a ser rendimientos de trabajo, pero por otra parte van a dar derecho a reducción. Y esta será la manera de ir probando para ver el comportamiento de los distintos componentes que pueda haber en estos rendimientos de trabajo. Conviene que lo hagáis a mano primero y luego comprobarlo con el programa. En el siguiente vídeo veremos los rendimientos de capital.